hablar del negro. Muchas gracias, Felipe, por esa introducción tan buena, tan bonita, y obviamente por la invitación de venir acá a mi alma mater y poder La última que queda. hablarles un poco sobre las investigaciones que estamos haciendo en mi grupo en Cornell. Lo que quisiera hablarles hoy día es sobre cómo uno puede utilizar simulación molecular como una herramienta en la ingeniería de productos. Entonces, para empezar, voy a darles un contexto más o menos breve, tratando de contrastar lo que son procesos y productos. Sí. Luego una breve introducción de lo que es la simulación molecular y después algunos ejemplos para que más o menos tengan una idea concreta de cómo es que se puede emplear en el diseño de algunos productos. Esta idea es más o menos lo que uno entendería es lo que los ingenieros químicos hacen. La idea esa de que queremos escalar procesos que los entendemos a nivel laboratorio a un nivel mucho más grande industrial. Pero el nuevo paradigma que se está dando, no que sea necesariamente nuevo en sí, sino de que se está dando mucho más. Siempre se ha dado, creo yo, pero en estos días mucho más. Es que no solamente es importante saber escalar hacia lo grande, pero también saber escalar hacia lo pequeño. Porque ahora mucha de la tecnología se da a nivel nanoscópico, a nivel molecular. Y es lo que estas flechas quieren indicar. También lo que este diagrama quiere mostrar, ¿no? La idea de que en las escalas de tiempo y espacio, usualmente los ingenieros químicos tendemos a pensar en ir de aquí abajo hasta acá arriba, ¿no? Desde las moléculas hasta las plantas. Pero ahora yo diría más y más, hay el reto de tratar de conectar o realizar procesos que uno los controla a nivel de moléculas o a nivel de partículas. Y eso, digamos, esa ciencia se le conoce como nanotecnología. Otra manera de ver este cambio en el paradigma sería decir de que usualmente tenemos una idea concreta de lo que queremos producir, está bien definido y muy especificado. Y el reto que el ingeniero químico tenía que hacer es básicamente utilizar los principios físico-químicos para escalar los procesos eficientemente a escala industrial. El nuevo paradigma es más o menos al revés, ¿no? En el sentido de que la idea es de que ahora tenemos que emplear el mismo conocimiento en realidad, pero para controlar los procesos eficientemente a la escala molecular, porque de esa manera vamos a poder crear nuevos productos o inventar, mejorar los productos. Y como les dije, ¿no? Este nuevo paradigma está representado por la idea de la nanotecnología. O sea, ¿qué es la nanotecnología? Básicamente no es la ciencia que nos permitiría controlar procesos y fenómenos a la escala de los nanómetros. Y para darles una idea, ¿no? El grosor de un cabello, de los cuales ya tengo pocos, son más o menos 1000 veces un nanómetro, ¿no? Es una escala bastante pequeña. Y es la escala natural de las moléculas grandes, ¿no? Es más o menos donde ocurre. Y como dije, ¿no? Se supone que es la base para crear materiales nuevos, más avanzados y procesos más eficientes. Y el énfasis de esta tecnología es más que nada en lo que las necesidades del futuro. Es cierto que puede aplicarse para resolver mejor necesidades actuales, pero muchas veces la idea es mirar al futuro, ver dónde es que la tecnología nos va a llevar. Ustedes recuerdan que hace poco ha muerto Steve Jobs, ¿no? El creador de Apple. Es una persona muy innovadora y en parte porque era una persona que visionaba el futuro. No decía, bueno, ¿qué necesitamos ahora? Sino decía, ¿qué podemos necesitar de acá a 10 años? Y él inventó productos que ahora, ¿quién puede vivir sin un iPod? Yo no podía vivir sin un iPod. Y es una necesidad que básicamente se creó en la cabeza de una persona. Acá ni siquiera he llegado. Y quizás es mucho más obvio imaginarse aplicaciones futuras en el sentido de la biomedicina, porque aún existen muchas enfermedades que no son curables. Entonces, si pudiéramos curarlas, ¿no? Eso sería un avance muy importante. Y las herramientas de la nanotecnología podríamos clasificarlas en dos áreas. Un área sería el área experimental, donde existen ahora instrumentos de una alta precisión que nos permiten manipular moléculas, ver moléculas a diferentes escalas. Y el otro área sería el área teórica y de simulación. Y básicamente lo que yo voy a hablarles hoy día tiene que ver con
el aspecto de computación, lo que le llamamos simulación. Entonces, solamente para darles una idea global de que supuestamente los ingenieros químicos podemos clasificarnos dependiendo del tipo de actividad predominante que realizamos. Alguien que, por ejemplo, haga muchos experimentos sería un Homo experimentator, pero yo sería, por ejemplo, esta persona de acá, el Homo simulator, que estaría jugando con moléculas, jugando con computadoras. Y al menos en esta representación pareciera que es la persona que está teniendo más diversión entre todos los demás. Ahora, hay algunas preguntas claves que más o menos dan el contexto de lo que es la nanotecnología. Uno de ellos sería, ¿qué lugar? Hemos dicho que la nanotecnología es una herramienta básica para diseñar productos nuevos. Pero, ¿cuál es el lugar de la nanotecnología en la enseñanza, o en general, en la educación de la ingeniería química? ¿Cómo es que se debería enseñar este diseño de productos en la ingeniería química? ¿En un curso o en varios cursos o, digamos, filtrada en diferentes áreas? No sé. ¿Y cuál sería el rol que tendría la simulación molecular en esta área de la ingeniería de productos? Y lo que les voy a hablar hoy día es más que nada enfocada a la última pregunta. No voy a realmente contestar las dos primeras, pero nos sirven como para darnos el contexto general. ¿Qué es la simulación molecular? Yo diría que es como cualquier otro juego en una computadora, excepto que los protagonistas no son monstruos o no héroes, sino son moléculas o partículas. Ahora, usualmente cuando he visto a mis sobrinos jugar con estos juegos, usualmente no están torturando ahí a los monstruos o a las personas, ¿no? les saca la cabeza, qué sé yo. Ahora, en simulación no hacemos lo mismo, pero también las torturamos a las moléculas. Por ejemplo, en este caso de acá, estamos aplicando un esfuerzo cortante a una suspensión. En este otro ejemplo estamos realmente rompiendo, fracturando un material. O sea que también clasifico como tortura, pero en este caso lo hacemos por un fin más noble, digamos, de medir propiedades, ¿no?, de estos materiales. Y para más o menos darles idea de cuál es la base matemática, digamos, ¿no?, de la simulación molecular, la ciencia se llama mecánica estadística, que es, digamos, parte de la fisicoquímica, y digamos, un curso que lo aprendemos cercanamente, diría yo, sería termodinámica, excepto de que en la termodinámica convencional, clásica, tratamos a las sustancias como que fueran un continuo, ¿verdad? O sea, no importa cuál es la estructura molecular, solamente nos interesa las propiedades del continuo. En cambio, en la termodinámica molecular o mecánica estadística, uno se preocupa por el comportamiento de las moléculas y de las partículas. Ahora, en ambos casos, no sabemos que, por ejemplo, en termodinámica tenemos algunas leyes que deben cumplirse. Por ejemplo, la primera ley básicamente define lo que es la energía interna. En el caso molecular también tenemos una imagen de lo que es la energía interna y que está basada en el movimiento, ¿no?, de las moléculas, de las partículas y de las atracciones o repulsiones que estas moléculas pueden tener. Entonces hay una correspondencia en cuanto al significado. Igualmente, la segunda ley de la termodinámica básicamente define lo que es la entropía. Y igualmente existe un concepto molecular de lo que significa la entropía, que en este caso es lo que yo llamo la multiplicidad, que es el número de maneras que las partículas, o del número de estados que las partículas pueden acceder. Existe una conexión entre estos dos conceptos, que es la fórmula quizá más famosa de mecánica estadística, que se llama la fórmula de Boltzmann. Unos dicen que es la razón por la cual se suicidó Boltzmann, pero no se sabe. Hay una tercera ley que la voy a ignorar por el momento. Pero en los procesos reales, usualmente uno combina estas leyes, no aparecen separadas, sino aparecen juntas. Y la manera como las tratamos es a través de las energías libres, no sé si uno recuerda terminar. Y usualmente un sistema trata de minimizar la energía libre. En el contexto de la simulación molecular, la función que corresponde a la energía libre se llama función de partición. Y está representada, ¿no?, acá, y existe también un vínculo entre las dos escalas, digamos, la escala continua y la escala microscópica. Ese es el contexto, digamos, fundamental, ¿no?, de la simulación molecular. Y la idea central es que queremos conectar
algo que uno modela a nivel microscópico, por ejemplo, ¿no?, a esta escala, con las propiedades que son macroscópicas, que son las que podemos medir, ¿no?, externamente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos a través de esta función de partición, ¿no? Nos permite tener en cuenta el comportamiento estadístico de muchas de estas partículas, de tal manera que podamos obtener promedios, y esos promedios son las propiedades que medimos. El modelo va a representar alguna molécula o moléculas que nos interesan, digamos un polímero en este caso. Va a haber una función que represente las interacciones entre los átomos, y según eso, y según las condiciones experimentales que le impongamos al sistema, vamos a poder medir promedios, que son las propiedades. Y, por ejemplo, podríamos también hacer los cálculos no solamente a una temperatura, sino a varias temperaturas, varias composiciones, de tal manera que podamos mapear un diagrama de fases. En este caso, en el ejemplo para un bloque, un copolímero de 2 bloques, que forma una serie de fases muy extraordinarias, ¿no?, que es muy difícil predecir experimentalmente, pero uno puede emplear estos métodos para poder hacerlo de una manera teórica. Una manera de ver a la simulación molecular es como que fuera un microscopio muy potente, que uno puede cambiar el grado de resolución, ¿no?, de magnificación, de tal manera que uno pueda ver, por ejemplo, un polímero como que fuera solamente una mancha. Uno se acerca más y ya va a ver el contorno de la molécula, aún más, y entonces uno va a empezar a ver, ¿no?, los átomos que forman parte de la cadena. En la simulación, uno emplea el modelo que sea adecuado para la pregunta que uno tiene, ¿no? Uno tiene alguna curiosidad, uno quiere saber algo de este sistema, y como decía Einstein, que uno debe hacer las cosas tan simples como sean posibles, pero no más simples. Lo que realmente significa es de que si la pregunta que tengo yo puede contestarse con un modelo, por ejemplo, de esta naturaleza, no hay razón para hacerlo con un modelo de esta naturaleza. Entonces uno elige el modelo que es más eficiente para responder a la pregunta que uno tiene. A este gráfico da una idea de los diferentes métodos y las diferentes escalas que más o menos estos métodos resuelven. En la escala más pequeña tendríamos la mecánica cuántica, que nos permite usualmente simular sistemas, ¿no?, más chiquitos y por tiempos cortos. En teoría, si tuviéramos computadoras infinitamente potentes, uno podría emplearlas inclusive para sistemas grandes, pero en la vida real no se puede, y uno tiene que emplear métodos y modelos que son más gruesos. Y en este caso uno emplea otros métodos, por ejemplo, ¿no?, el método de Monte Carlo, el método de la dinámica molecular o el Monte Carlo cinético, que nos permiten de una manera más eficiente poder resolver modelos en escalas espaciales más grandes, tiempos más largos. Y si uno sigue yendo hacia arriba, eventualmente uno va a encontrar esos modelos continuos, ¿no?, que uno emplearía donde ya uno pierde la resolución de los átomos y las moléculas. Realmente no podría, ¿no?, en esta charla explicarles lo que estos métodos son, pero al menos para darles una idea aproximada de lo que es en la dinámica molecular. Lo que esencialmente hacemos es decir de que cada átomo en el sistema obedece a la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y si uno integra esta ecuación, que es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no?, la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, y si tienen, por ejemplo, 1000 átomos, van a tener, ¿no?, 1000 ecuaciones de ese tipo para cada coordenada. Es un sistema grande de ecuaciones diferenciales, pero que en principio numéricamente se puede integrar en el tiempo. Entonces, lo que uno está haciendo es seguir en el tiempo cómo evoluciona el sistema dinámicamente. Pero entonces, ese es uno de los métodos que se puede emplear. El otro método es el método de Monte Carlo, en el cual es una idea diferente. Una analogía que uno puede pensar en un caso así es el siguiente. Simulación molecular es como que imagínense que este fuera el sistema y que yo quisiera saber cuál es el comportamiento promedio de este sistema. Lo que puedo hacer es, me voy a un costado de aquí, por ejemplo, y tomo nota de lo que pasa en el sistema cada minuto, ¿no? Digamos, tomo una fotografía cada minuto y al final colecto, digamos, 1000 fotografías, y de esas fotografías yo puedo extraer cuál es el comportamiento representativo promedio del sistema. Eso es lo que hacemos en dinámica molecular. O sea, estoy fijo en un lugar y sigo el tiempo. En este otro método, en vez de quedarme en un lugar fijo, tomo fotos, igual 1000 fotos, digamos, pero
una acá, otra más allá, otra más allá, otra más allá. Y al final, con esas 1000 fotos también puedo obtener la información necesaria como para obtener este comportamiento representativo, ¿no? Obtener los promedios. Y recuerden que los promedios son las propiedades finales que uno obtiene, como digamos, la entalpía o la energía. Si yo les preguntara, esta audiencia es una audiencia de ingenieros químicos, ¿qué es la entropía? Levanten la mano los que saben cuál es la respuesta a esta pregunta, excluyendo los profesores. ¿Alguien sabe lo que es la entropía? Es la base de la segunda ley de la termodinámica. Supuestamente todos deberían saber la respuesta. Bueno, sabemos que en un sistema dado, y el universo sería un ejemplo de un sistema, que la energía tiende a un mínimo, la entropía tiende a un máximo, ¿no? Y eso encapsula las dos leyes de la termodinámica. Pero realmente definirla, si tuvieran que explicársela a su abuelita, es muy difícil, porque no es un concepto tan fácil como energía. Yo pienso que energía todos podrían definirlo, pero entropía no es tan fácil. Y para lo que voy a presentar, sería importante que más o menos entendieran un poco mejor lo que es la entropía. Para ilustrarla, vamos a considerar el caso de una proteína. Las proteínas, como saben, tienen estos estados plegados, donde son funcionales, y si no, las calientan, por ejemplo, van a desenrollarse y se vuelven inactivas. Entonces, a bajas temperaturas, las proteínas tienen una estructura fija, básicamente. En esa estructura, las proteínas están minimizando la energía, ¿no? Que es parte de lo que los sistemas quieren hacer. Y es lo que ven acá. Pero si ahora aumentan la temperatura, esta estructura plegada va a desplegarse y entonces va a empezar a tener muchas configuraciones diferentes. Lo que está pasando en este caso es de que tiene mucha más entropía. Usualmente la gente asocia entropía a desorden, pero vamos a ver más adelante que no necesariamente es siempre verdad. Una manera de, digamos, asociar estos conceptos es decir lo siguiente, que cuando la proteína está plegada es cuando tiene los contactos energéticos más favorables. Es como que fuera una persona que está en una vida familiar y digamos el afecto de la familia y los hijos es óptima en ese estado. Pero hay otro estado óptimo en el cual, por ejemplo, no óptimo, pero digamos cuando la persona está completamente libre. Y en este caso, ¿no? Diríamos de que alta temperatura es como que la persona tiene mucha libertad, demasiada libertad. Entonces, una manera de más o menos asociar al comportamiento humano lo que es la entropía, es decir, de que, bueno, y nótense de que existiría una temperatura en la cual estos dos estados, el doblado o el plegado y el desplegado, están en equilibrio, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, la escala de energía y en el caso de, ¿no?, la proteína doblada solamente hay una energía, está, ¿no?, la mínima energía. En el estado desdoblado tiene muchas energías. Y hay una temperatura en la cual están en equilibrio las dos. Por eso es que ustedes ven estas dos cerros ahí. O sea que la temperatura es como que fuera un dial que nos permite cambiar el efecto de la entropía en el sistema. Entonces, una manera de más o menos recordar lo que es la entropía es decir de que es una medida de la libertad de las moléculas. Puede sonar como herejía a algunas personas, pero yo pienso que funciona porque es proporcional al número de configuraciones o microestados que son accesibles a las moléculas. Mientras más estados tengan, tienen más entropía. En este sentido, por ejemplo, la proteína doblada solo tiene un estado, ¿verdad? Como solo tiene un estado, prácticamente tiene entropía cero. En cambio, en este estado puede tener muchas configuraciones. Más configuraciones tiene más entropía. Y recuerdo, les dije de que había esta función especial llamada función de partición, que es lo que equivale a la energía libre en los sistemas continuos. Y si tratara de más o menos conectar con este mismo concepto humano, ¿no?, de la libertad, yo diría que la función de partición es como una función de felicidad para el sistema, porque el sistema trata de maximizar la función de partición, trata de maximizar este balance entre tratar de minimizar la energía y maximizar la entropía. Y dependiendo de las condiciones, va a encontrar entonces una situación en la cual es el estado óptimo para el sistema. Y como les dije antes, la temperatura sirve como un dial, donde aumentamos el volumen de la entropía, si quieren pensarlo de esa manera. ¿Tu celular? Claro.
La pregunta surge, ¿no? ¿Para qué o por qué emplear la simulación molecular? Y existen más o menos dos áreas en las cuales puede utilizarse. Una de ellas, la más intuitiva, es de que puede usarse para generar datos pseudo-experimentales, en el sentido de que en vez de emplear experimentos que podrían ser muy caros, porque son a condiciones muy extremas, quién sabe, uno puede emplear estos modelos para calcular, por ejemplo, cómo se comporta el sistema a altísimas temperaturas o altísimas presiones, o para un material que no sea sintetizado y por ende nos ahorramos la síntesis del material. Otro tipo de aplicación involucra el descubrimiento, el hecho de que podemos sencillamente explorar comportamientos nuevos, quizá ustedes descubran una fase nueva, un fenómeno que no se había visto antes experimentalmente, que obviamente va a tener que corroborarse después experimentalmente, o podría ser un fenómeno que se ha conocido experimentalmente pero que no se explica, no hay una explicación fácil, entonces la simulación podría ayudarlos a hacer eso. Y la idea es de que en el contexto de diseño de productos, que la simulación podría ayudarnos a crear materiales que sean supermateriales. Super en el sentido que tengan propiedades super, algo que va fuera de lo que ordinariamente conocemos. Y no voy a leer todos estos ejemplos, pero la idea, por ejemplo, es de que en el caso de los microchips, ¿no? Los microchips que se emplean para las computadoras, se han dado cuenta ustedes de que cada año hay una nueva generación de microchips que son mejores, mejores, mejores. Pero estamos llegando al límite prácticamente donde podemos resolver los circuitos a una escala tan pequeña. Usualmente se emplea litografía, pero ya está quedando corta para esto. Entonces, ¿cuál va a ser la nueva tecnología que nos permita diseñar circuitos que sean aún más chiquitos? Se necesita emplear herramientas diferentes y hay grupos que están empleando simulación molecular para ayudar a los experimentos en diseñar estos circuitos más pequeños. Y como ese, hay otros ejemplos, por ejemplo, en la filtración de agua o de celdas solares, que no es de que no tengamos materiales, pero quizá no tengan materiales que sean supermateriales. Entonces, como digo, simulación puede ayudarnos a encontrar esos materiales que sean super. Y usualmente, diseños que son super, materiales super, tienen orden estructural. No siempre, pero suele pasar. Y el mejor ejemplo para ilustrar cómo es que la estructura tiene un efecto dramático en las propiedades es el carbono. Si uno compara, por ejemplo, el diamante con el grafito, químicamente es la misma sustancia, carbono. Y no obstante, las propiedades del diamante y el grafito son radicalmente diferentes. Y es solamente por la manera como están ordenadas los átomos, ¿no?, en las estructuras cristalinas. Entonces va a ser importante entender orden en los sistemas y tratar de darles orden de alguna manera. Pero antes de darles ejemplos de esto, me gustaría preguntarles otra cosa. ¿Saben cuál es la diferencia entre sólidos y líquidos? Estoy seguro que todos van a decir que sí, ¿no? Es una de las cosas que son muy intuitivas. Pero lo que quizá no es muy intuitivo es el hecho de que existen muchos sistemas que no son claramente sólidos o líquidos, que están en el medio. En esta tabla voy a tratar de rápidamente ir sobre algunos de esos ejemplos. Esto sería lo que es un cristal típico. En un cristal típico tenemos orden estructural perfecto y básicamente no tenemos ningún tipo de dinámica, ¿no? Los átomos pueden vibrar en el látiz, pero no van a moverse, no van a difundirse por todas partes. Entonces, tienen orden posicional, orientacional, pero no hay movilidad posicional y no fluye, los líquidos fluyen. Entonces, en esta tabla, el cristal típico tiene todo sí, sí, sí. Y acá hay dos ejemplos, ¿no?, como para partículas que son esféricas y para partículas que son alargadas. El caso de un líquido típico sería todo lo opuesto. En este caso no hay orden en absoluto, ya sea estructural o tampoco, o sea, dinámicamente sí pueden moverse muy fácilmente. Y acá hay dos ejemplos que representan esta falta de orden. Pero existen otros casos, no voy a describir todos ellos, donde por ejemplo, si notan acá, el cristal típico tiene todo sí, sí, sí. El líquido típico tiene todo no, no, no. Pero van a haber materiales donde es sí, no, parcial. Como el sólido plástico, el cristal líquido, que está ilustrado acá, en este ejemplo de una fase nemática. Que ¿no? Los cristales líquidos se emplean, por ejemplo, en muchos de estos paneles para televisores que utilizan cristales líquidos.
Y quiero también más o menos decirles de que si uno compara este sistema con este sistema es completamente desordenado, ¿verdad? Uno pensaría de que el sistema nunca le gustaría ir de acá a acá, porque acá pareciera tener mucha más entropía, ¿no? En cambio acá están más ordenados. Obviamente no están tan ordenados como acá, pero tienen orden, tienen orden orientacional. La razón por la cual se alinean de esa manera es porque ganan entropía. Me parece raro, pero es verdad. Que en esta situación, ¿no? Estas partículas, digamos, ¿no? En esas orientaciones tan aleatorias, va a llegar un momento que si la concentración es muy alta, ya no van a poder moverse, van a estar atoradas unas con las otras. En cambio, si se alinean de esta manera, van a tener un poco más de libertad, ¿no? Para mover un poco mejor. Y como les dije, más libertad significa más entropía. Entonces hay una fuerza termodinámica que induce al sistema a ir de aquí a acá. Y eso se los voy a recordar más adelante. Hay otros sistemas que también son intermedios, como en estados microsegregados, los vidrios, los geles, o por ejemplo los geles materiales no elásticos, donde si uno los mira molecularmente se parecen mucho a los líquidos. No pueden ver acá que es todo, no, pero no fluyen, o sea, no tienen esa característica de los sólidos y es justamente por eso, por el hecho de que combinan propiedades de los líquidos y los sólidos que los hacen materiales muy interesantes. Estoy seguro que ustedes pueden pensar de muchas aplicaciones que estos materiales intermedios tienen en la vida real. Y a estas fases voy a llamarlas yo mesofases, o sea, algo que no es un cristal típico o un líquido típico lo llamaré mesofase. Y la idea entonces es que estas mesofases nos permiten explorar diferentes tipos de orden que podrían darnos superpropiedades. Y si uno encuentra una fase nueva, va a tener propiedades nuevas, potencialmente aplicaciones nuevas. Y en parte, digamos, el juego sería el siguiente. Pueden ustedes imaginarse bloques de construcción diferentes que quizá puedan ensamblarse de maneras diferentes, no crear mesofases diferentes. Y algunas de ellas van a tener propiedades extraordinarias posiblemente. Entonces, el juego de usar simulación en este contexto sería explorar cómo es que yo puedo construir o imaginarme bloques de construcción que van a darme sistemas deseables. Entonces voy a darles 3 ejemplos, más o menos breves. El primero se relaciona a los elastómeros o redes poliméricas, y lo que queremos hacer es hacerlas mucho más tenaces. Y voy a explicar lo que tenacidad significa en un momento. En este sistema que es con el polidimetilsiloxano, la idea es de que primero empiezan con cadenas, que son cadenas lineales, todas iguales como acá. Pero los extremos son reactivos. Y uno añade al sistema unos enlazadores tetravalentes, que de ahora en adelante se voy a llamar solamente nodos, porque es más corto. Y como tienen 3 áreas de reacción, entonces cuando uno de estos nodos reacciona con moléculas, va a formar, ¿no?, esta especie de estrella, digamos. Pero cada uno de estos extremos también puede reaccionar con otros nodos. Entonces una vez que todo reacciona, va a formar una red muy complicada que en 3 dimensiones luciría algo así, ¿no? Entonces los geles que uno conoce, ¿no?, algunos materiales elásticos, tienen una estructura semejante a esta. Esto ilustra lo que la simulación haría para medir cómo es las propiedades elásticas de este material. Lo que acaban de ver es, en este caso, las cadenas rojas son las más estiradas, y esta es la fuerza en función de la elongación de la molécula. Y la tenacidad se define como el área debajo de esta curva, ¿no? Esta es fuerza, distancia, y si ustedes integran el área debajo de esta curva, les da una energía. Esa es la energía que el sistema puede absorber antes de romperse, y eso se llama tenacidad. Y estamos interesados en materiales que tuvieran bastante tenacidad. Ahora lo que es interesante con respecto a este sistema es el siguiente, de que la fuerza que uno siente aquí al comienzo es la fuerza que se debe a la entropía. Y déjenme demostrar eso. Tuvimos que sacrificar una bicicleta para hacer esto. Es un pedazo de Hebe, ¿verdad? Entonces, este experimento que acabo de mostrar ahí es básicamente cuando hago esto, ¿no? Agarro este material y lo estiro, ¿verdad?, de esta manera. Y uno va midiendo a mayor distancia, más fuerza, más distancia, más fuerza, más distancia, más fuerza. Eso es lo que he medido acá. Es esa curva. Ahora,
Lo que yo les digo es de que lo que es responsable de esta fuerza es entropía. Y es lo siguiente, de que cuando están en la posición sin deformación, o sea, cuando estaban aquí, en ese estado, las cadenas, ¿no? Digamos, los extremos estaban a cierta distancia. Digamos que es una cadena ahora. Y a esa distancia podrían tener diferentes configuraciones. Recuerden que entropía es libertad, más configuraciones, más entropía. Estaban felices, digamos así. Ahora, cuando las estiran bastante, cuando están estirándola bastante el material, y la cadena entre los extremos sea de esta manera, esté estirada así, básicamente pierde la entropía porque solamente va a tener una configuración, ¿verdad? Entonces las cadenas son infelices así, son más felices así, pueden tener, ¿no? más fuego, más configuración. Para mí es un concepto fascinante porque yo he jugado con cachas, no sé cómo le llaman ahora, pues esas ondas que uno dispara proyectiles a las personas. Nunca me imaginé que cuando jalaba el Hebe estaba midiendo esa fuerza, es la entropía. Estaba usando la entropía para tirar piedras a las personas. Me parece extraordinario. Bueno, como les decía, uno puede utilizar simulación para explorar diferentes diseños del material. Y habíamos explorado la idea de utilizar no cadenas flexibles, sino cadenas semiflexibles. En este caso las cadenas son un tanto rígidas, no tanto como que fueran, digamos, barras, pero cadenas semiflexibles, que más o menos les gusta estirarse más. Pensando que de repente eso podría ayudar a la tenacidad. Resulta que estamos equivocados, porque por ejemplo en este ejemplo van a ver que son cadenas flexibles, no hay muchos nodos, no hay bastantes enlaces cruzados, y lo que pasa es lo siguiente, vamos a ver si va a tener... ¿Qué está molestando? Mira cómo me has dejado. Solo para decirles, ¿no? Esta es la fuerza, la elongación igual que antes, este es el material, y esto es un parámetro de orden que les va a decir qué tanto están alineadas las cadenas. Esos, lo que ven en negro son los nodos, lo que está en rojo son las cadenas, y a lo que voy estirando se dan cuenta que, por ejemplo, la fuerza no aumenta mucho, entonces realmente no es un material muy tenaz, no es muy fuerte. Pero de pronto empieza a aparecer estos picos, suben y bajan, y hay una correlación entre la formación de picos y la segregación entre los nodos y las cadenas. Y noten que no, las cadenas están mucho más alineadas. Ahora, el área debajo de esta curva, como les digo, la tenacidad, no es muy alta, no es muy alta. No sé pero lo que uno puede deducir de esto es de que existe segregación, y la segregación se debe de nuevo a una razón entrópica. Que cuando las cadenas se alinean, cuando están alineadas están más o menos ordenadas, ¿verdad? Pero los nodos, como tienen estos enlaces, 4 enlaces, introducen desorden. Entonces, todo lo que está cerca de los nodos está más desordenado. Las cadenas quieren ordenarse, entonces lo que hacen es cuando se separan. Los nodos en unas regiones, las cadenas en otras regiones, y es por eso que no tienen estructura. Cuando vi estos picos, no sé si bien era una decepción que, bueno, no parece que no ayuda, pero estos picos me recordaron a un artículo que había visto antes, que era sobre materiales que son sumamente fuertes en la naturaleza. Hay otros ejemplos que tienen este comportamiento con picos. Uno de ellos es el adhesivo en el nacre, que es parte de las conchas de perla. Quise traer una concha de perla, pero no encontré en alguien en casa. Pero me imagino que han visto estas conchas en el mar, unas conchas grandes. Pero es un material maravilloso, ¿cierto? Si uno creara un material cerámico parecido, de la misma forma, lo tiraran al suelo, se rompería si lo hacen de yeso o lo hacen de un material inorgánico común. Pero esas conchas de mar no se rompen, son bastante resistentes, pueden pararse encima de ellas, no se rompen. Y es un diseño que la naturaleza ha creado, ¿verdad? ¿Cuál es la magia? ¿Por qué es que son tan buenos? El material de construcción es carbonato de calcio, es como que si fueran pisos. ¿Cómo puede ser una pista tan fuerte? En parte es porque está hecho de placas, es un material híbrido donde tiene material orgánico y inorgánico.
Está hecho más o menos de placas. Estas serían las placas de carbonato de calcio. ¿Qué pasa si Están te comes unidas carbonato de por calcio? una goma, digamos, que sería un polímero. Te Están mueres conectadas a por estas dos calcificación. placas. ¿Por qué? El calcio Y digamos que cuando agarra y se queda uno pegado en deja las caer una arterias. concha de mar, se No, crean pero eso vibraciones no es educacionales muy carbonato de fuertes. calcio. Y eso es lo que causa que se rompa, ¿no? Porque Sí. se estira, en un momento el material no puede resistir más. Entonces, supuestamente debería ser el material orgánico que resista esa ruptura. Ahora, si fuéramos ingenieros diseñando estas conchas de mar, quizá pondríamos una cadena corta. Pero la cadena corta, si uno se fija cuál es, ¿no?, esta curva de esfuerzo versus deformación, tendría un módulo bien grande, o sea que tiene una fuerza inicialmente rápida, pero no se deformaría mucho, se rompería. Porque cuando no llegan al punto de máxima extensión, los enlaces químicos van a romperse. Entonces, llegado acá se rompe. Y el área debajo de esta curva es pequeña, o sea, no es un material muy tenaz, no puede absorber mucha energía. Bueno, dice, ya que esto no funciona, pongámosles cadenas largas. En este caso tampoco funciona. Es cierto que ahora se puede deformar mucho más, pero igual se va a romper tarde o temprano y el área no va a ser mucho mejor en este otro caso. O sea, ¿cómo es que la naturaleza diseñó esto? No lo hizo así ni así, sino lo hizo con módulos de esa manera. Y de nuevo voy a tratar de demostrar, ¿no?, cuál es el principio detrás de esto. Ahora voy a sacrificar una chalina de mi mamá. Si se malogra, bueno. Se voy a crear dos nudos en esta chalina. Si fuera más grande pondría más nudos, ¿no? En realidad no son nudos, sino es una proteína larga y esos módulos son dominios doblados o plegados de la proteína. Entonces, lo que pasa es lo siguiente: si este es el adhesivo y lo empiezo a estirar, fíjense que hago más fuerza, eventualmente uno de los nodos salta y la tensión va a caer. Sigo estirando, entonces el otro va a deshacerse, ¿verdad? Y lo que pasa entonces es lo que se muestra acá, que inicialmente, cuando estoy tratando de separar, no se eleva el esfuerzo, pero a lo que uno de esos módulos se deshace, el esfuerzo cae abajo. Y justamente se deshace antes de que algo se rompa. Eso es lo maravilloso, que está diseñado para que esto pase antes de que algo se rompa. Luego siguen estirando y el siguiente módulo se va a deshacer. Entonces, otro pico. Son proteínas. Otro pico, dobladas. hasta que eventualmente no se estira por completo y si siguen estirando se va a romper, obviamente. Pues si ahora ustedes miden el área debajo de esa curva, es muchísimo más grande, es un material súper tenaz. Eso explica por qué es tan bueno. Ahora, les dije que nuestro material inicial, si bien era malo en tenacidad, tenía este comportamiento de picos. Entonces dijimos, quizá podamos integrar esta idea en nuestro sistema. Entonces hicimos lo siguiente: aparte de introducir la semiflexibilidad, dijimos, empleemos la energía. En vez de que las cadenas sean solamente un homopolímero, si lo hacemos un triblock, un polímero con 3 bloques, donde ahora, por ejemplo, en los extremos, que es donde están los nodos que van a reaccionar, recuerden, vamos a tener una parte verde que no le va a gustar la parte roja, o sea, la parte verde y los rojos se separan, no les gusta, ¿verdad? Entonces va a haber ahora una razón energética para crear estos dominios diferentes. Entonces, si creamos un polímero de esta manera, ¿no?, una de estas redes, lo que va a formar es como una fase lamelar. Como ven, la parte roja y la parte azul están separadas, y en la parte verde es donde están los nodos, porque recuerden que no, los nodos están pegados acá a los extremos. ¿Qué pasa si empleamos? O sea, la idea era de que en vez de tener solamente la entropía creando el alineamiento, que es lo que está produciendo estos picos, ahora vamos a tener un aspecto energético que va a ayudar a que se formen estos dominios. ¿Es verdad o no? Veamos. No pasa nada. Cuando de nuevo es el mismo sistema, vamos a tener que... No, un clic. Estamos estirando. Como pueden ver, los dominios inicialmente se separan, hay un pico acá. Ahora existen 2 dominios verdes, como pueden ver. Esos 2 dominios verdes los estoy estirando más y más y más. Llega un momento en el cual ya no pueden aguantar más y se separan. Y
cuando cae es cuando se forman 3 dominios verdes, ahora hay 3. A esos 3 dominios verdes y 3 rojos, obviamente siempre hay un igual número de rojos y verdes. Aguantan hasta que eventualmente no pueden más y se separan ahora en 4 dominios verdes. Entonces, como pueden ver, esta separación de fase está asociada a estos picos que se forman. Y también hay un cambio correspondiente en el alineamiento de las cadenas. Si ahora medimos cuál es la tenacidad del material, es 30 veces mayor al que teníamos inicialmente. Entonces, como les digo, este sería un ejemplo en el cual un poco, no diría que hemos plagiado, pero hemos aprendido un poco una lección de la naturaleza para mejorar el material. Para este material aún no se ha creado, pero algo que nos da cierta confianza que estamos en el camino correcto es de que si nos fijamos en otros materiales, y la naturaleza, yo diría, es la maestra en cuanto a nanotecnología. La tela de araña es otro material que es maravilloso, que en base peso es más fuerte que, por ejemplo, el acero o el Kevlar, que son los mejores materiales que hemos hecho los humanos. Y lo cierto es que no entendemos del todo bien por qué es tan bueno. Todavía no hemos podido imitar sintéticamente este material. A pesar que solamente emplea proteínas, materiales que son bastante simples. Pero si uno mira la estructura, uno también encuentra que hay dominios parecidos a lo que teníamos en el sistema nuestro, ¿no? Hay partes que son cristalinas, partes que son amorfas, y una jerarquía compleja, pero pensamos de que podemos combinar estas ideas del nacre, manilado al museo, y de la tela de araña para crear una superfibre que va a ser bastante tenaz y elástica. La tela de araña no es elástica, pero vamos a crear una tela de araña elástica, si es posible. Con eso quiero mover ahora al siguiente ejemplo, que tiene que ver con el hecho de formar nuevas fases con nanopartículas. Y digamos, la estrategia general es la siguiente. En la química normal, podemos llamarla la química del hidrógeno. El hidrógeno es el bloque de construcción más simple. Y a medida que uno le añade más y más electrones a las capas exteriores, uno crea diferentes elementos y al final uno tiene una tabla de elementos. Cuando uno combina estos elementos, uno puede formar moléculas de mucha complejidad. Existe ahora la idea que uno puede hacer lo mismo con nanopartículas coloidales, donde digamos, el equivalente al hidrógeno serían esferitas pequeñas, pero que ahora podemos tener diferentes maneras de funcionalizar, cambiar estas nanopartículas y crear otros elementos, si quieren. Por ejemplo, la podemos funcionalizar de tal manera que tenga diferentes afinidades, podemos hacerlas más largas, podemos hacerlas que tengan formas poliédricas, podemos cambiar las formas en diferentes maneras. Y si bien esto puede haber parecido a ciencia ficción hace algunos años, hoy en día se puede hacer. Existen muchos ejemplos de métodos sintéticos que la gente puede emplear para crear todo tipo de partículas en diferentes químicas, diferentes tamaños y formas. Entonces la idea es, dado que se puede hacer esto, dado que ahora tenemos esta gran cantidad de nuevos bloques de construcción, ¿qué se puede construir? Es la pregunta. La simulación puede ayudarnos a explorar. Pero cuando ya estaban nuevas exponiendo, posibilidades. entonces no me pueden interrumpir. Este es un ejemplo, solamente para ilustrar cómo es que estas nanopartículas se usan. Es un ejemplo que se da en Cornell. Hay un profesor que trabaja en celdas solares. Es un tipo de celda solar que emplea nanopartículas con un material particular. Lo que él quiere es crear estas capas, y van a ser capas activas, que una vez que, por ejemplo, que la luz incida en estas nanopartículas, los fotones van a generar electrones, ¿verdad? Lo que queremos es que los electrones y las cargas positivas se separen en los diferentes electrodos. Una vez que eso pasa, van a tener corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces, la idea para que este material sea eficiente es de que la conducción de los electrones a través del material sea eficiente. Para que eso ocurra, las nanopartículas deben tener ciertos tamaños especiales, ciertas formas especiales, y más importante aún, deben estar estructuradas con cierto orden. Y aparentemente, ciertas estructuras producen más eficiencia que otras. Pues él quisiera saber qué pasa con sus nanopartículas, de qué manera él las podría ensamblar, de tal manera que pueda aumentar la eficiencia de las celdas solares. Para las partículas que él sintetiza, no son redondas, sino son poliédricas, tienen diferentes formas dependiendo de las condiciones de la reacción. Entonces queríamos explorar qué tipos de fases ordenadas se pueden formar con poliedros. Una pregunta aparentemente simple. Para más o menos entender lo que puede pasar,
consideren el caso más simple, imagínense que son solamente esferas. En el caso de esferas, si uno cambia la concentración, solamente hay dos fases. A baja concentración tienen básicamente una fase isotrópica, no hay orden, las partículas están por todas partes. Pero si lo comprimen en el estado empacado compacto, forma una fase cristalina, que se llama FCC, que es la cúbica de faceta central. Pero no hay nada en el medio, es el cristal o hay una fase central. Pero ¿qué pasaría si ahora tienen un poliedro que forma una fase en la cual, aparte de tener orden posicional, dirían orden orientacional, porque ahora las partículas tienen que tener cierta orientación adecuada? Entonces, supusimos de que en este caso podría ser de que al cambiar la concentración hubiesen fases en el medio, ¿no? Lo que llamamos mesofases. Podría ser que no hay mesofase, pero podría ser que, por ejemplo, esta fase perdiera solamente el orden orientacional, que mantuviera las posiciones en el lápiz, pero que ahora las partículas pudieran rotar. En ese caso se llama un plástico, un sólido plástico o un rotador. O podría pasar de que pierdan los grados de orden posicional. Entonces ya no están ubicadas en posiciones fijas en un lápiz, pero mantienen el orden orientacional. En ese caso, la fase que se crea se llama un cristal líquido. Entonces el principio es el siguiente, de que por tener más grados de libertad de orden, quizá al cambiar la concentración, este orden puede perderse de una manera gradual y dar lugar a fases intermedias. Y fases intermedias, como les dije antes, pueden ser nuevas posibilidades de aplicaciones. Ahora, estos son algunos de los poliedros que se pueden formar. Muchos de ellos definitivamente no forman una fase cristalina sensible. Entonces, entender qué pasaría a altas concentraciones no es fácil saber. Pero hay una familia de poliedros que sí lo hacen. Y son los poliedros que llenan el espacio completamente. Y esta es una familia más o menos completa. O sea, la idea es de que si uno los comprime a la más alta densidad, no dejarían ningún espacio vacío, llenarían el espacio completamente. Y, por ejemplo, el cubo sería el ejemplo más fácil que nos podemos imaginar, cómo llena el espacio completamente. Pero todas estas pueden hacer. Entonces, queríamos examinar qué pasa con estos sistemas cuando cambiamos la concentración. Como les digo, para todos los casos sabemos cuál va a ser la fase cristalina, ¿no? Cuando llenen el espacio completamente. Y acá los diferentes colores son solamente para hacer más fácil identificar que hay diferentes capas y que hay diferentes nanopartículas. Y son diferentes estructuras cristalinas. No pueden leer realmente lo que dice ahí, pero son diferentes. Lo interesante es qué pasa cuando uno cambia la concentración de estas suspensiones. Bueno, a bajas concentraciones no hay sorpresa porque van a formar una fase isotrópica. No hay orden posicional, no hay orden orientacional. Claro, lo que vamos aumentando más la concentración. Por ejemplo, para el caso de estas dos partículas, no se forma mesofase. Va directamente de la fase isotrópica a la fase cristalina. Para el caso de las partículas que son más redondeadas, se forman estas fases, que son fases rotadoras. Y para más o menos ilustrar lo que eso significa, en este ejemplo vamos a ver lo que pasa con los octaedros truncados. Lo que pueden ver es que las partículas se mantienen en posiciones más o menos fijas, pero están rotando todo el tiempo, ¿verdad? O sea, no están solamente vibrando, pero están dando vueltas. Entonces, esto es lo que se llama un sólido plástico. Lo mismo pasa para esta de partícula. Para los cubos lo que se forma es una fase diferente, que nosotros la llamamos fase cubática. Y para los prismas hexagonales se forman, de hecho, dos mesofases. Una que es como un cristal líquido y una que es como un sólido plástico. Y eso más o menos les da toda la gama de posibilidades, lo que puede pasar cuando no van desde un estado isotrópico a un estado cristalino. Y para ilustrar lo que es más o menos esta fase cubática, les muestro esto. Esta se supone que es la fase cubática. De nuevo, los colores solo se ponen para que sea más fácil distinguir las partículas. Así yo les preguntara, ¿esta fase qué es? ¿Un líquido o un sólido? ¿Qué me respondería? Mesotrópico. ¿Quién dice que es un líquido? ¿Nadie? Un sólido. Me parece un sólido. Es una mesofase. Y, o sea, es un sistema complicado porque
Algunos aspectos se parecen al sólido, por ejemplo, hay cierto el grado de sólido. orden. Ajá. Definitivamente el alineamiento, ¿no? Si se fijan en los axes de los cubos están alineados. Sí, pues los juegos ahí. Pero en cuanto a las posiciones, no están en posiciones muy regulares. Y de hecho, si uno sigue a estos cubos por mucho tiempo, van a darse cuenta que se mueven por todas partes. O sea que desde el punto de vista dinámico sería un líquido. Pero desde el punto de vista de estructura estática se parece a un sólido. De hecho, nosotros decimos que es una fase de cristal líquido. Y nosotros somos los primeros que, digamos, descubrimos esta fase. Pero hay ahora un grupo en Holanda que ha salido y nos reta. Dice, no es una fase de cristal líquido, sino es una fase sólida, sino que tiene tantos efectos que se mueve mucho. Al final yo creo que es un asunto de semántica, pero lo cierto es que es una fase muy diferente. Nunca se ha visto una fase como esta. ¿Por qué es de que esto ocurre? No, recuerde que estas partículas son básicamente duras, o sea que no hay energías de atracción que ayuden Todo a que eso se lo pueden ensamblen. hacer con Si simulación. se ensamblan de esta manera es porque es solamente Todos por esos son entropía. simulaciones. Lo que dije antes tiene que ver con la libertad. Imagínate que nos Aparentemente estas quieran hacer partículas eso. tienen más Bueno, libertad. Lo cierto es de que si la concentración es muy alta, van a interrumpirse unas a las otras, van a estar un tanto atoradas y van a preferir alinearse, porque al alinearse van a tener un poco más de libertad y eso les permite tener más entropía. Y nos llamamos que hay dos tipos de entropía, orientacional y translacional. Este sistema tiene menos entropía orientacional, pero más entropía translacional. Y esto solamente para darles un ejemplo, ¿no?, de cómo es que uno trataría de ubicar dónde se da la coexistencia entre la fase, por ejemplo, cristalina y la fase líquida. Uno puede simular a condiciones en las cuales las dos fases ocurren. Si están por encima de la densidad y el sistema quiere volverse sólido, entonces va a cristalizar. ¿No? Esta es la parte sólida, la parte líquida, y si uno espera, no se da cuenta de que todo se vuelve sólido. Esta es una fase sólida rotadora, o sea que es un cristal, un sólido plástico. Ahora, volviendo al caso de las celdas solares, el tipo de partícula que ellos tenían tenía esta forma de un octaedro truncado. Entonces, según nuestros cálculos, ellos deberían ver una fase isotrópica, una fase rotadora y una fase de un cristal, en este caso de cuerpo centrado. Ahora, lo que ellos vieron, y ellos lo ven utilizando rayos X, es lo siguiente. Ahora, la manera como ellos lo preparan es como sigue. Tienen una solución en la cual suspenden las nanopartículas, luego las depositan en capas y luego dejan estas capas evaporar. O sea que inicialmente las capas tienen bastante solvente. Si inicialmente tienen baja concentración, que a lo que el solvente se evapora, aumenta la concentración, algo parecido. Y según estos diagramas de difracción, lo que ellos entienden es de que lo que están teniendo en este caso es una fase isotrópica, que corresponde a lo que tenemos acá. A lo que se evapora el solvente se ordena, pero se ordena en una configuración que es justamente esta CTC, que es no la de faceta centrada. Y eventualmente, cuando ya se evapora mucho más el solvente, está completamente seco, forma esta fase que es la fase de cristal que decimos. O sea, si bien que su sistema es más complicado, porque químicamente no es tan simple como nuestros poliedros perfectos, pero los tipos de fases que ellos encuentran son exactamente los mismos que nosotros predecimos. Entonces es un ejemplo en el cual la entropía, que supuestamente debe producir más desorden, en este caso está produciendo diferentes tipos de orden y que corresponden, como ustedes pueden ver, a lo que se obtiene experimentalmente. Ahora, ¿es este el mejor tipo de orden para la eficiencia de la celda solar? Posiblemente no. Entonces, otro tipo de forma geométrica podría ser más eficiente, es algo que podemos predecir. Ahora, si no hay aplicaciones en la celda solar, quizás tengan aplicaciones en la arquitectura. Es un edificio que vi una vez en Inglaterra, que alguien me dijo, se parece a tu fase cubática. De verdad que se parece. El ejemplo final, que va a ser bastante corto, se refiere a la simulación de estas, o mejor dicho, en el estudio del reensamblado de proteínas detectoras. O sea, la idea es la siguiente, ¿no?, que en biotecnología lo que se hace usualmente es utilizar, por ejemplo, un organismo como Escherichia coli para producir proteínas. Los ingenieros pueden modificar su ADN para que produzcan las proteínas que ustedes quieren.
Y hay diferentes tipos de proteínas de uso comercial industrial. Una de ellas, que es la que yo quiero enfatizar ahora, son proteínas que se utilizan para detectar interacciones entre otros moléculas. Un ejemplo que se usa bastante es la proteína de fluorescencia verde. Y funciona de la siguiente manera. Imagínense que A y B son las proteínas que pueden ser moléculas que se dan dentro de una célula. Ustedes quieren saber cuándo es que esas dos moléculas se juntan, porque el asociarse de repente es parte de una señal que tiene una función biológica. Entonces lo que hacen es pegar o ligar a esas moléculas fragmentos de esta proteína de fluorescencia verde. Y así separados son inactivos. Pero una vez que las moléculas no se junten y se asocien de la manera correcta, estos dos fragmentos van a juntarse y cuando se junten, entonces van a poder ser detectadas utilizando, por ejemplo, la fluorescencia verde. Entonces, esta es la manera como detectan, ajá, A y B se han reaccionado o se han juntado. Entonces, en la biotecnología sería muy importante, muy útil tener una cartera de diferentes tipos de proteínas detectoras que pueden hacer esto, pueden reensamblarse. Entonces la pregunta es, si tienen una proteína como esta, ustedes la cortan por la mitad, ¿cómo pueden saber si se va a reensamblar o no? O si lo va a hacer de una manera eficiente como para que pueda ser utilizada de una manera práctica. Ahora, antes de investigar esa pregunta, consideren que la mayoría de proteínas, cuando ellas se doblan, lo hacen por un mecanismo que se llama decoración hidrofóbica. Y la idea es la siguiente: imagínense que esta es la proteína que está toda desdoblada en agua. Se sabe de que existen unos residuos que son hidrofóbicos, significa que no les gusta el agua. En este caso las estoy mostrando en rojo. Como no les gusta el agua, van a tender a escapar el agua, irse al centro. Van a tratar de protegerse y poner residuos hidrofílicos alrededor de ellos. Entonces, cuando eso pasa, esos residuos rojos se juntan al centro y eventualmente forman la estructura doblada. De no ser por eso, el plegado de las proteínas tomaría mucho más tiempo, sería muy ineficiente. Se supone que esto se aplica en muchos casos. Ahora, si tenemos una proteína que se dobla bien, digamos, la voy a cortar en el medio, en algún lugar. ¿Cómo debería cortarla para que se reensamble bien, para que se reensamble eficientemente? Esa es la pregunta. Y antes de responderlo, quiero solamente mencionarte que no es tan fácil medir la cinética. En este caso la pregunta es ¿qué tan rápido se van a reensamblar? Y es una pregunta que no es termodinámica, es una pregunta cinética. Termodinámica solamente puede decirme si es que el estado A o el estado B es el más estable. Lo que yo quiero saber es qué tan rápido puede pasar esto, ¿no? La velocidad de reacción. Quisiera saber cuáles son los diferentes caminos a seguir entre un estado y el otro, si es que hay cuellos de botella, si es que hay, por ejemplo, quizás, ¿no?, un grupo de cuellos de botella que necesito entender. Y al final de cuentas, entender esto es entender catálisis, porque para diseñar un catalizador, por ejemplo, uno tiene que entender cómo es que se da el proceso de A a B. Entonces, es más o menos esa idea. Si puedo entender el mecanismo, entonces podría yo saber cómo hacer este proceso más rápido. Entonces, volvamos a la pregunta. Esta es la proteína y vamos a cortarla en 3 lugares diferentes. ¿Okay? Recuerden que hay un núcleo, un corazón que es hidrofóbico. Uno de los cortes, que voy a llamar el corte M, es tal que lo corto en un lugar en que, si veo los dos fragmentos separados, el corazón va a estar prácticamente contenido solamente en uno de esos fragmentos. En el corte M lo estoy cortando casi por la mitad, y el corazón va a estar partido de uno en dos. En el corte C se parece un poco a esto, pero como ven, hay un fragmento grande y un fragmento chico. Así yo les preguntara, de estos 3 casos, ¿cuál ustedes creen que es el que se va a reensamblar más rápidamente, más eficientemente? Primero debo decirles de que todos se reensamblan, efectivamente van a reconstituir la proteína original, la estructura correcta. O sea que aquí es inactivo, cuando esto pase va a ser activo y van a poder detectar, no que es la idea. Pero ¿cuál de estos cortes va a ser el más eficiente? Yo hubiese pensado, a priori,
que sería este el corte más eficiente, porque aquí no estoy perturbando el corazón. Supuestamente el corazón permite a la proteína plegarse rápido, ¿verdad? Debería ser el más rápido. Las simulaciones nos dicen lo contrario, que es el más lento de todos. Y la razón, aparentemente, una vez que no analizamos estos senderos de transición, es que estos dos fragmentos no se asocian fácilmente, es como que permanecen separados, indiferentes uno del otro. Y la razón es de que estos residuos hidrofóbicos actúan como que fuera un pegamento. Básicamente ayudan a que se asocien los dos fragmentos, y para poderse reensamblar tienen que estar pegados. Si están despegados, no se van a reensamblar. En el corte M, donde tienen bastante pegamento en ambos lados, ahí sí se reensambla más rápido, a una velocidad que es más o menos el doble de este caso. Como les digo, aparentemente este debería ser peor, pero lo que le favorece es de que los dos fragmentos pueden pegarse. Una vez que están pegados, gracias a este pegamento que es el corazón rojo, ya pueden entonces reensamblarse correctamente. Ahora, ¿qué tal este corte C? Por alguna razón, inicialmente era sorprendente, es el que se reensambla más rápido. Y creemos que son 3 razones que son responsables de eso. El primero es de que el fragmento grande, como pueden ver, está desplegado, pero es como que tuvieran una caña de pescar larga. Va a tener un radio de captura más grande, entonces le va a ser más fácil encontrar al segmento chico, al segmento B de acá. Esa es una razón. La otra razón es de que ambos fragmentos tienen este corazón rojo, que como les digo es como que fuera pegamento. Se les permite asociarse el tiempo suficiente para que se reensamblen de una manera productiva. Y finalmente el hecho de que este segmento pequeño ya está como plegado, ya tiene ya la conformación correcta, entonces actúa como que fuera un núcleo para el plegado completo, ¿verdad? Entonces, una vez que esto se junta a esto y se asocian, va a poderse reconstituir y formar la estructura correcta. O sea, pensamos que son estos 3 factores que hacen los que determinan el ensamblado rápido. Ahora, ¿es verdad o no? Porque esto es simulación. Hemos examinado 2 casos experimentales de 2 proteínas, esta proteína verde y la ubiquitina, en los cuales existen datos experimentales que les permitirían más o menos saber qué está pasando. Y hasta donde podemos ver, en esos 2 casos se cumplen por lo menos 2 de estos factores que creemos que son importantes, que deben cortar el núcleo, a pesar que pareciera que ser contraintuitivo. Uno debe ser más grande que el otro para aumentar el radio de captura, y que uno de los segmentos debe estar preplegado. Es una combinación de factores entrópicos y energéticos que al final hacen de que el proceso sea más óptimo. Es algo que creemos es de aplicación general, porque si se fijan, estas reglas son bastante generales, no son necesariamente específicas a un caso. Si es verdad que muchas proteínas se doblan a través de este corazón hidrofóbico, estas reglas deberían aplicarse a muchas proteínas, y pensamos que van a ser de mucha utilidad para diseñar nuevas proteínas detectoras. Entonces quiero concluir diciendo simplemente de que espero que estos ejemplos hayan mostrado cómo es de que la simulación puede emplearse para optimizar ciertas propiedades. Hemos visto eso en las fibras supertenaces, en las nanopartículas para celdas solares y otras proteínas detectoras. En el diseño en el diseño de autoensamblado, uno necesita también diseñar la entropía, ¿no? Es algo que uno debe evitar pensando de que es desorden y es malo. La entropía puede ayudarles a formar estructuras que sean novedosas. Mayor libertad puede traducirse en diferentes tipos de estructuras que pueden ser útiles. Hemos visto que hay nuevas fases nanopartículas que retan los conceptos de lo que es el sólido líquido. Y finalmente, nuestra idea de que pensamos que la simulación molecular va a ser esencial en el futuro de la ingeniería molecular de productos. Al final quiero agradecer a los estudiantes de posgrado que fueron los que estuvieron a cargo de las investigaciones que he descrito hoy día, el financiamiento de algunas agencias, y también quisiera agradecer a la señora o señorita Entropía por ser responsable de producir unas estructuras tan bellas, porque sin ella yo creo que no tendría trabajo. Y gracias a ustedes por su atención.